Ok, mis hermanos, un Shabbat Shalom para todos, un día de reposo en paz. Hoy, por la misericordia del Eterno, nos congregamos para estudiar el capítulo 18 de Shemot, de Éxodo. Hoy tenemos una enseñanza de parte del Eterno para nuestras vidas. Es una historia que pues tal vez muchos hemos leído y hemos escuchado, pero que tiene una gran enseñanza y una gran revelación para nosotros. Amén. Y basado en lo que el Señor me ha permitido meditar, le hemos puesto por título el Yetro, el carácter de un hombre piadoso. Amén. Y para entender la palabra piadoso, que es el Hasid, es una persona que teme a Dios, pero que teme a Dios por el conocimiento que tiene de Él. Y teme a Dios, también el temor se manifiesta en la forma como Él decide vivir para agradar a Dios en ese temor, en ese conocimiento. Eso es un Hasid. Amén. Alguien que teme, pero no tiene temor de miedo, sino que tiene temor por el conocimiento de grandeza que tiene de Elohim, del Padre. Amén. Y por eso entonces, en esa fe le sirve y en ese conocimiento, pues busca agradarle. Amén. Y hoy tenemos la vida de Yetro, quien es el suegro de Moisés y que viene a visitarle. Y vamos a través de la vida de Yetro y de otras personas en la Escritura, cómo se manifiesta este carácter piadoso. ¿Cómo sabemos si somos piadosos o no? ¿Cómo reconocer la vida de una persona piadosa? ¿Cómo yo sé quién es piadoso? ¿Ven? Entonces, como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Entonces uno puede llegar a percibir si una persona es piadosa o no es piadosa. Amén. Dice, y Yetro, sacerdote de Madián. Aquí la palabra sacerdote claramente también se entiende como un servidor. Amén. Un servidor en el griego se entiende más como alguien que sirve en las cosas religiosas. Amén. Claramente se entiende que Yetro ministraba a Dios allá en su tierra. Amén. ¿Hasta qué punto conocía al Eterno Yetro? Vamos a ver aquí que nos revela esta porción, ¿ok? Dice, y Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, oyó todo lo que Elohim había hecho por Moisés y por su pueblo Israel, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Amén. Y aquí vemos una primera característica del piadoso, o del que teme al Eterno, es que escucha. La primera señal, la primera cosa que sucede en la vida de un piadoso es que oye a Elohim, oye a Dios, busca oírle, busca acercarse a Él. Amén. El que no tiene hambre y sed de justicia, el que no tiene hambre y sed de la verdad, claramente entonces no tiene interés en Elohim. Hay gente que escucha, pero no tiene interés de más. Amén. Lo escuché, sí, qué bueno, me parece bonito, me parece bueno, pero hasta ahí. Amén. Y no tienen interés de realmente escuchar más, de conocer más. Amén. Que es lo que le pasaba al pueblo judío con el Mesías, ¿verdad? Oían las parábolas, oían las enseñanzas, llegaron a creer en él que era un hombre que realmente tenía conocimiento, pero en realidad no quisieron oír más, no quisieron oír lo que él quería decir. ¿Amén? Porque una cosa es oír un mensaje, otra cosa es oír lo que el mensaje nos quiere decir. Amén. Entonces, una de las características del piadoso es que tiene ese oído para Dios, ese oído para el oír. Quiere oír, quiere saber, quiere conocer de Él. Amén. Y dice que este hombre oyó de lo que el Eterno había hecho, amén, con Moisés y con Israel allá en Egipto. Y cuando oyó estas cosas, pues quiso saber
conocer más acerca de esto. Amén. Y luego dice que y Yetro, suegro de Moisés, tomó a Séfora, mujer de Moisés, después de haber sido enviada a su padre. Aquí hay muchas explicaciones y muchas interpretaciones acerca de esto que sucedió con Séfora, la que era la esposa de Moisés. Cuando Séfora se regresó, cuando Séfora se fue nuevamente para Madián con sus 2 hijos, pues realmente es muy difícil saberlo. Hay muchas explicaciones. Unos dicen que fue en el momento que se le apareció, recuerdan la historia donde Elohim se le aparece a Moisés y quería matarlo porque no había circuncidado a su hijo y ya tuvo que circuncidarlo, ¿verdad? Muchos dicen que creen que en ese momento realmente Moisés, ella se volvió. Amén. Otros dicen que no, que fue cuando fue el encuentro con Aarón. Recuerda que Aarón vino al encuentro de Moisés al desierto. Dicen que fue cuando se encontró con él y Aarón le hizo ver de que ir para allá ella iba a ser un riesgo o muy inoportuno y que tal vez se regresó en esa época. Otros dicen que no, que regresó que después que salieron de... Entonces, en realidad la escritura no nos dice cuándo realmente fue que ella regresó. Lo que sí sabemos fue que ella terminó volviendo a su padre con sus hijos. Amén. Y ahora entonces Yetro la recibe. Amén. Porque no es un divorcio, es simplemente una cuestión que de precaución. No sabrá Dios cuál fue la razón por la que Moisés realmente la convenció de que ella se volviera. Amén. Y ahora dice el versículo 3, dice que él la tomó, ¿verdad? Después de haber sido enviada a su padre y a sus 2 hijos, ya los recibió él. El nombre de uno de ellos era Gersón, porque había dicho, forastero he sido en tierra ajena. Ger es la palabra en hebreo para extranjero, extraño. Amén. Así que claramente Moisés le puso ese nombre a su hijo porque le recordaba que él había sido forastero en Madián. Tuvo que salir de Egipto y vivir allí como 40 años que vivió en Madián con Yetro y su familia. Amén. Y luego dice que y el nombre del otro era Eliezer, porque dijo, el Elohim de mis padres es mi ayuda y me libró de la espada de Faraón. O sea, el segundo lo llamó Eliezer fue porque reconoció que realmente si vivía era porque el Eterno lo había salvado, lo había librado de la espada del Faraón que lo buscaba para matarle, a causa del egipcio que él mató, ¿de acuerdo? Entonces, versículo centro dice, y Yetro, suegro de Moisés, llegó con los hijos y la mujer de este a Moisés en el desierto donde había acampado junto al monte de Elohim, ¿verdad? Entonces, una cosa, aquí nos dice que llegó, en la traducción dice que vino, ¿verdad? Quiere decir que una vez que él oyó, no solamente se conformó con oír la historia que le contaron. ¿Quién le contó? Si fue Séfora o fue alguien más, no sabemos quién le contó. Lo que sabemos es que a él le llegó la información allá a Madián, pero no se conformó con haber oído. Amén. También vemos que él tiene a la esposa de Moisés y tiene a sus hijos. Y todo esto lo motiva a que él quiera ir a ver a Moisés. Amén. Por las cosas que han sucedido, pero también porque quiere ayudarle a Moisés para que se vuelva a reunir con su familia. Esto es otra de las cosas que vemos en la gente piadosa, es que siempre están viendo más allá de lo que el ser humano normal ve. Siempre están viendo la necesidad, siempre están viendo cómo poder servir, cómo poder ayudar para que otros estén bien. Amén. Es el piadoso. El piadoso tiene ese espíritu, ese carácter, ese don, de que sus ojos ven más allá de lo que el ser humano normal ve. Porque está mirando es cómo puedo ayudar, cómo puedo servir, cómo puedo hacer algo para el bienestar de los demás. Amén. Luego dice que llegó allí a Moisés en el desierto donde había acampado junto al monte de Elohim. Ya Yetro sabe que Moisés ha llegado al monte Oré o al monte Sinaí, como se conoce, y es por eso que decide ir hasta allí, porque recordemos que una de las cosas que Elohim le dijo a Moisés era de que él iba a sacar al pueblo, lo iba a traer a ese monte y allí le iban a servir. Amén. Así que él realmente sabía lo que Moisés le había dicho y sabe que Moisés va a estar ahí
un tiempo y decide ir hasta allí, amén, y llevarle a su... Y dijo a Moisés, yo tu suegro, versículo 6, y dijo a Moisés, yo tu suegro Yetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y aquí vemos otra cualidad que hay en la persona piadosa, es el hecho de la comunicación. Muchos de los grandes problemas que hay en las amistades, en las relaciones, es por la falta de comunicación. Asumimos que el otro tiene que saber. Asumimos que el otro sabe que tiene que hacer. ¿Verdad? Pero nunca comunicamos lo que pensamos. ¿Verdad? Yetro pudo haber llegado allá y decir, aquí estoy. Pero claramente no quiere causarle una molestia, digámosle así, a Moisés, sorprendiéndolo de esa manera. Hay gente que le agrada dar sorpresas. Voy a llegarle de sorpresa. Y llega en el peor momento en que puede llegar. Amén. Y en vez de ser alegría, entonces se convierte eso en un problema, en un caos. Amén. Entonces es bueno comunicar las sorpresas. En ese tipo de cosas yo creo que no son tan buenas. Amén. Porque puede llevarse uno una mala experiencia con esas cosas. Amén. Así que y en la relación con Elohim también está eso. Amén. Nosotros tenemos que comunicarnos con Él. Uno asume que Él lo sabe todo, y Él lo sabe todo, ¿verdad? Y por eso uno como que espera, como que Él lo sabe, pues, ¿para qué yo le pido? ¿Para qué yo le digo? No, con Elohim también tenemos esa relación, y tenemos que tener comunicación, amén, expresarle lo que sentimos, expresarle nuestra necesidad, amén. Dice también en el 7, entonces Moisés salió a recibir a su suegro, se postró y lo besó, y se preguntaron el uno al otro por su salud, y entraron en la tienda. Entonces Moisés claramente también tenía aprecio por su suegro, amén, responde de la misma manera, así como él lo recibió 40 años en su casa, y lo sostuvo allí, amén, así también ahora él sale al encuentro de él, sabiendo también que su familia venía con él. Pero se ve el aprecio y el respeto que Moisés tenía por este hombre. ¿Amén? A tal punto de que claramente se postra, no en cuestión de adoración, sino en cuestión de honrarlo. ¿Amén? De reconocer la grandeza de este hombre para con él. ¿Amén? Y también el aprecio de darle el beso, ¿verdad? De besarlo para demostrarle su aprecio. Y vemos que claramente pues la preocupación del uno por otro por saber cómo se encontraban y cómo estaban, que es parte de lo que se hace en toda relación. Aquí vamos viendo algo que es vital para entender en nuestra relación con Elohim. Una de las virtudes más importantes para una buena relación entre personas, ¿cuál es? Comunicación. Comunicarse. Eso es parte, la comunicación, pero no es la virtud. Comunicarse, procurar. ¿Qué? La confianza. La base para una buena relación en una amistad, sea humana o sea con el Eterno, es la sinceridad. Yo espero que tú seas sincero para conmigo. Que no vengas con doblez de ánimo. Que no vengas con intereses escondidos. ¿Ven? La sinceridad es vital, porque uno sabe con quién cuenta. Uno sabe que mi amigo es sincero y cuando vea un error en mí, pues va a tener el cuidado de hacerme saber. Amén. No va, el que es sincero no busca causar daño, ni busca engañar, sino que busca el bienestar del otro. Amén. Que la sinceridad lo lleva a eso. Y fíjense que la sinceridad es tan vital para la relación con Elohim. ¿Por qué? Porque ¿qué adoradores busca Elohim, el Padre? No, adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. Verdad es sinceridad. No podemos ser verdaderos si no somos sinceros, si no somos abiertos, si no nos mostramos tales como somos. Amén. Porque aún con Elohim podemos ser hipócritas.
Amén. Podemos ser hipócritas con nuestro compañero. Podemos fingir. Amén. Podemos venir con una cara, pero con otra intención. Entonces, la sinceridad es el carácter, una de las virtudes del hombre piadoso. Es sincero, es confiable. El que es sincero es confiable. Ahora recordemos algo, que también todo mandamiento, toda virtud está sujeta al amor. Quiere decir que porque yo soy sincero, le voy a decir algo a una persona que yo sé que le va a hacer daño. Te va a ofender de pronto. Entonces, cuando yo sé hasta dónde la sinceridad yo puedo llevarla, hasta cuando sobrepasa el amor y la misericordia. Si por amor o por misericordia yo sé que esa persona, yo no puedo decirle lo que siento o lo que pienso o lo que veo, entonces mi sinceridad llega hasta allí. Amén. Porque por encima está, ¿qué? Y así es el mandamiento. El mandamiento, ¿hasta dónde llega el mandamiento? Hasta donde aparece el amor y la misericordia. Fíjense bien, cuando Moisés da los mandamientos, el mandamiento es algo mecánico. Tú tienes que cumplirlo, tienes que hacerlo. Amén, no importa. Y hay personas que tienen ese espíritu, ¿verdad? No, lo que importa es obedecer. Pero eso es mecánico. Y cuando tú obedeces algo porque hay que obedecerlo, entonces es obra muerta. Amén. Pero cuando tú obras algo porque lo obras en fe, entonces es una obra viva. Amén. Entonces, lo mecánico es muerto. Lo que se hace porque hay que cumplirlo, hay que hacerlo, eso está muerto. Eso no tiene ningún beneficio. Porque a veces ese tipo de cumplimiento de mandamientos hace más daño a veces que bien. Entonces, por eso cuando viene Yeshua, no vemos a Yeshua enseñando la ley. ¿Por qué Yeshua no enseñaba la ley? Porque él vino a enseñar lo que Israel no pudo comprender. Amén. Lo que era la justicia, la misericordia y el amor. La ley llega, el mandamiento llega hasta donde está el amor, hasta donde se requiere la misericordia. Por eso el Señor le decía, no quiero sacrificios, quiero ¿qué? Misericordia. Amén. Si fuéramos justos, si fuéramos misericordiosos, muchas veces se pasa hasta por alto la ofrenda, la ofensa. Amén. Entonces la sinceridad es básica para una relación entre nosotros como hermanos, como amigos, pero también es una relación básica para con Elohim. Yo no puedo venir con fingimientos delante del Eterno, escondiendo, y aún más, la sinceridad es tan necesaria para conmigo mismo. ¿Qué pasa si yo no soy sincero conmigo mismo? No puede ser sincero con ¿Cuándo yo no soy sincero conmigo mismo? ¿Cuándo usted no es sincero con usted mismo? Cuando no reconozco que yo estoy mal, ¿o qué? Cuando yo reconozco, cuando yo sé que yo tengo una situación, pero yo no quiero confrontarla, prefiero evadirla, prefiero hacerme el loco. ¿Amén? No aceptar mi error. No acepto. O muchas veces sé lo que debo hacer, ¿verdad? O sé lo que me pasa, sé lo que soy, pero entonces lo justifico. Es que yo soy así porque esto y aquello, yo soy así porque... Entonces no soy sincero conmigo, o sea, no confronto mi propio error, Claro. no confronto mi propia forma de ser, sino que me excuso en que yo soy así porque es que mi papá me trató mal, que es que mis papás me dejaron, y montamos un montón de excusas para no confrontar lo que nosotros sabemos que está mal en nosotros. Y si uno no es sincero con uno mismo, si yo sé que estoy mal delante de Elohim, que estoy violando un mandamiento, y justifico para decir, es que sí, yo sé que eso está mal, pero es que mire esto, y busco las excusas y busco las justificaciones, pues no estoy siendo sincero, ni conmigo mismo, ni con Elohim. Amén. Y esto es algo que el Señor sí me ministró para nosotros hoy.
si hay algo que Elohim quiere, si hay algo que el Padre quiere y requiere en nosotros, es sinceridad. Para con nosotros mismos primero, porque como dice el mandamiento de amor al prójimo, ¿quién puede amar al prójimo si no se ama así? A sí mismo. ¿Quién puede ser sincero con otros si no es sincero consigo mismo? Amén. Y mucho menos con Elohim, que no lo vemos. Amén. Sigamos aquí. Dice el versículo 8, vamos, ¿verdad? Pero salió a recibirlo y entraron en la tienda. El 8 dice, relató entonces Moisés a su suegro todo lo que Yahweh había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel. En realidad la palabra que está allí en el original no dice, no es la palabra amor, sino por causa de Israel. Amén. El traductor pone la palabra amor diciendo pues todo lo que hizo lo hizo por amor, pero en realidad fue por causa de Israel. Amén. Por causa de la liberación de Israel. Amén. Entonces, por causa de Israel, todas las adversidades que les habían sobrevenido en el camino y cómo Yahweh los había librado. O sea, él le contó todo el trayecto y todas las cosas que pasaron y cómo el Eterno realmente siempre fue fiel para con ellos y siempre estuvo allí. Amén. ¿Y qué pasó con Yetro? Dice, y se regocijó, se alegró Yetro. Amén. Aunque él no vivió nada de estas cosas, aunque él no era pueblo de Israel, fíjese bien, amén, él se alegró por todo el bien que Elohim había hecho para con Israel. Dice, relató entonces, y se regocijó Yetro de todo el bien que Yahweh había hecho para Israel, que lo había librado de mano de los egipcios. Una de las cosas que tiene la persona que es sincera, que es piadosa, es que realmente se alegra del bien ajeno. No tiene envidia, no tiene celos, no tiene competencia. Se alegra de que al otro le vaya bien. Amén. Eso es algo, porque eso es el amor de Elohim en nuestras vidas. Amén. El gozarnos en el bien y procurar, no solamente gozarnos en el bien ajeno, sino procurar el bien ajeno, como lo vamos a ver ahora. Amén. Luego dice que, fíjese que tristemente uno de los problemas de los judíos con Jesús el Mesías, ¿cuál fue? Que no se alegraron por el bien que él hacía al pueblo. Que no se alegraron porque Elohim se había manifestado a través de él, sino que dejaron que la envidia los corcomiera, ¿verdad? Y los celos para con él. Y entonces lo que hicieron fue, ¿por qué? ¿Por qué Josué vino en esa generación? Porque tristemente esa generación era muy religiosa, pero no era sincera, no era verdadera para con Elohim. Todo lo que hacían a través de la religión simplemente era para ellos, para beneficio de ellos mismos, para su propia vanagloria, para su propio bien, para conservar su poder. Amén. Y eso es, cuando no hay esa sinceridad, entonces el hombre se refugia y se viste de religiosidad, pero por dentro hay engaño. Amén. Por dentro está lleno de celos, de envidias, de contiendas, de pleitos, de rivalidades, que son las obras de la carne. Y luego dice que el 10 dice, y Yetro exclamó, bendito sea Yahweh, que os libró de mano de los egipcios y de mano de Faraón. Él ha librado al pueblo de mano de Egipto. Amén. Y en realidad no solamente manifestó su alegría, tal vez en lo que hizo, sino que también en la expresión que hizo para con él. Bendijo a aquel que realmente era la causa de que Israel estuviera bien ahora. Amén. Y todo el que realmente se regocija en el bien que Dios hace, realmente, ¿a quién va a saltar? ¿A quién va a glorificar? Pues a la fuente de esa bendición, a la fuente de ese favor, a la fuente de esa obra que es el Eterno. Amén. Si uno ve la vida de Yetro y usted ve la vida de otros piadosos, si usted las estudia, todos coinciden en el mismo carácter. ¿Se acuerdan la viuda de Sunén? Por donde pasaba Eliseo el profeta, ¿verdad? Y ella escuchó y se dio cuenta que Eliseo era un profeta de Dios verdaderamente. ¿Pero por qué supo? Porque claramente oyó.
Y cuando oyó también vio la necesidad del profeta. Y se movió, habló, se comunicó con su esposo, ¿verdad? No hizo nada a escondidas, sino que habló con su esposo, le prepararon su cuarto, se quedó allí y recibieron también su bendición. Amén. Y uno ve la vida de los siervos de Elohim, o los grandes hombres de la fe, todos tenían ese carácter. Gente que realmente amaba oír, conocer a Elohim, pero también tenían ojos para ver alrededor de ellos, la necesidad de lo que sucedía alrededor de ellos. Amén. Dice el 11: ahora sé que Yahweh es mayor que todos los Elohim, pues en aquello en que se ensoberbecieron, él prevaleció contra ellos. Ahora, ¿por qué dice él que ahora yo sé que Elohim? Claramente entendemos que Yetro tenía conocimiento del Elohim de Israel, del Elohim verdadero, porque él es descendiente de Abraham. Amén. Pero una cosa es que uno, como dijo Job, ¿verdad? De oídas te había oído. Fíjate bien que todo el conocimiento de Job era ¿qué? Que había oído acerca de él. Y vivió conforme a lo que oyó, a lo que oyó de Elohim. Amén. Porque eso es lo que tiene una característica de los piadosos, es que oyen, y cuando oyen realmente creen, y entonces deciden vivir conforme a eso que han oído. Amén. Porque tienen oído para Dios, como Dios Mesías. El que quiere, se me fue la... No, él dice, el que quiera hacer la voluntad del Eterno sabrá si mi doctrina es de él o no. El que quiera, ¿se entiende? Todo depende es de que el que quiere oír. Amén. Entonces dice que ahora sé que Yahweh es mayor que todos los Elohim, pues en ellos, o sea, lo que está diciendo es, bajo todo lo que le contó Moisés, todo lo que ya le habían contado, de cómo Elohim había juzgado a todos los dioses, a todos los Elohim de Egipto, y cómo había hecho con Egipto todas las plagas que trajo, demostrando que solamente él es ¿qué? Elohim. Y como dice él mismo a través del profeta Isaías, fuera de mí no hay Elohim, y después de mí no se formará otro Elohim. Amén. Diciendo no hay otro más que él. Amén. Entonces, claramente cuando él entendió esto, vino a captar mucho más profundamente que realmente Elohim había demostrado, el Elohim de Israel, el Elohim de Abraham había demostrado a través de estos juicios que solamente él es Elohim. Que todos los otros Elohim que existen hechos por el hombre realmente son vanos. Amén. No son nada. Luego dice el 12, dice: entonces Yetro, suegro de Moisés, tomó holocaustos y sacrificios para Elohim, y llegó a Aarón con todos los ancianos de Israel a comer pan con el suegro de Moisés delante de Elohim. Y aquí vemos que claramente no solamente estuvo allí gozándose sino que realmente no solamente alabó y glorificó al Eterno con sus palabras, sino que ahora entonces también decide, junto con todo el pueblo, delante del pueblo, dar testimonio de su fe al ofrecer sacrificios a Elohim. ¿Recuerdan del general, de qué pueblo era él? Que Eliseo curó de la lepra. En el que era de Siria, ¿verdad? Siria. Como él, cuando Eliseo lo manda al río a que se lave 7 veces y se cura de la lepra, cuando regresa, viene tan convencido de que solamente hay un Elohim, que le pide excusas a Eliseo y le dice: quiero que me excusen si cuando vuelva a mi tierra tengo que postrarme delante de otro Dios por causa del rey. Amén. ¿Y por qué la Biblia da testimonio de ese hombre, de esa sanidad? ¿Por qué el Eterno lo sanó? Por su corazón. Porque había venido a Israel, fíjese bien, por causa del comentario de una esclava israelita que él había tomado. ¿Qué pasó? Escuchó lo que ella dijo. Y no solamente escuchó, no dijo: ay, qué bueno sería ir, qué bueno sería que me sanaran. No, sino que actuó, vino a buscar la bendición. ¿Amén?
Porque el piadoso tiene eso, no solamente se queda con lo que escucho, ay, qué bueno sería, sino que también actúa en pro de que la bendición también venga a su vida. Amén. Entonces, dice que entonces Yetro ofreció sacrificios delante de Elohim y vinieron Aarón y los ancianos. Parece que claramente ellos no intervinieron en el tiempo en que Moisés estuvo con su suegro en la tienda relatándole todos los sucesos, sino hasta que él públicamente salió para ofrecer sacrificios. Entonces ellos se unieron, porque esos sacrificios, recuerdo que hay holocaustos y hay shelamim. El olá en hebreo es el holocausto, es el sacrificio que se pone sobre el altar y se consume todo. De ahí no se aprovecha nada excepto lo que al sacerdote le toca, ¿verdad? Pero el shelamim solamente se ofrece es la sangre del animal y el resto se lo come el que lo ofrece y sus amigos y el pueblo. Por eso vinieron ellos para participar con él de estos shelamim, que son, shelamim significa, viene de shalom, que es paz, son sacrificios de paz. Amén. Y ellos vinieron a compartir con él. El 13 dice: y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Antes de explicar aquí algo que vemos en la vida de Yetro y en la vida de todos los piadosos, es que no hacen lo que ellos consideran que es que yo quiero hacer esto para Elohim. No, sino que hacen lo que ya conocen que se debe hacer, lo que ya está determinado para hacer. ¿Qué hizo él? Pues lo que se hacía para poder honrar a Yahweh, que era ofrecerle ¿qué? Holocaustos y sacrificios, ¿verdad? Lo mismo vemos con todos los piadosos. ¿Recuerdan la vida de Cornelio, el romano, el centurión romano? Cómo la Biblia testimonio de que era temeroso de Elohim, y cómo un ángel vino, un malaj vino y se le apareció y le dijo que mandara a llamar a Kefas, Pedro, ¿verdad? Para que le explicara el evangelio y todo lo que ocurrió con este hombre, ¿verdad? Y cómo el testimonio que se da, ¿cuál es el testimonio que se da de él? Que sus buenas obras, sus misericordias, su justicia que él tenía con el pueblo habían llegado delante del Eterno. Porque el piadoso tiene esa cualidad de que claramente no solamente conoce a Dios y sirve a Dios y le reza y le canta, sino que busca hacer el bien al prójimo, porque es el mandamiento el amor lo que lo guía para hacer el bien. Amén. Luego dice que y sucedió, versículo 13, y sucedió al día siguiente que Moisés se sentó a juzgar al pueblo, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía para el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y fíjense que Moisés es el líder de toda esta nación y él es el que está al frente de todo esto. Y puede ser que Moisés está tan embebido en los problemas y las situaciones que tiene que ver con el manejo del pueblo y la enseñanza y la instrucción que tiene que darle al pueblo, que realmente no sé cómo él, no se entiende cómo él llegó a pensar que él solo podría hacerlo. Amén. Tal vez estaba esperando instrucción del Eterno para saber qué hacer o cómo hacerlo, pero el Eterno tiene sus formas de cómo ayudarnos, de cómo hablarnos. Amén. Y aquí va a usar la vida de su propio suegro, a quien él honra y a quien él valora, ¿verdad? Para que le dé un consejo. Amén. Y Yetro lo que ve claramente que eso va a ser un problema grande para él, y le dice, ¿qué es esto que tú haces tú solo y el pueblo se presenta ante ti desde la mañana hasta la tarde? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim. O sea, Moisés entendía de que hasta ese momento solamente él era la fuente de la revelación del Eterno para el pueblo. Él solamente era el único intermediario. Fíjate la diferencia entre Moisés y Yeshua el Mesías. Que mientras Moisés tiene que ser guiado en la sabiduría para saber administrar el ministerio
de lo que es enseñar al pueblo, Yeshua desde que comienza su ministerio, ¿qué hace? Va hablando, va enseñando. ¿No? Empieza a escoger discípulos, ¿verdad? Sabe que su tarea es temporal, sabe que no va a estar siempre con nosotros, por lo tanto sabe que necesita instruir hombres para que esos hombres sean los que llevan la enseñanza. Amén. Y no es que eso demerite a Moisés, simplemente que Moisés, recuerda que Moisés viene de un proceso de no saber nada. Es increíble que un hombre que antes decía yo no sé ni hablar, yo qué voy a hacer, mande a otro mejor, ahora se siente que solamente él puede hacerlo. Pero es porque claramente él está yendo en este proceso, ¿verdad? No hay tiempo para él para ponerse a pensar, ni tal vez a salirse un momentito y mirar la situación. Y él cree que está haciendo las cosas correctamente, ¿verdad? Y lo está haciendo desde corazón, no está haciendo porque es egoísta en eso, sino que es lo que él ha conocido hasta ahora. Amén. Y dice que el 16 dice, cuando tiene un asunto, hablando Moisés de por qué pasa esto, dice, cuando tienen un asunto vienen a mí, y yo juzgo entre un hombre y su prójimo, y les doy a conocer los estatutos de Elohim y sus leyes. O sea, Moisés hacía dos cosas a la vez. Por un lado, instruía los decretos, los estatutos son los hukim. ¿Sabes qué son los hukim, verdad? Los hok. ¿Qué es un decreto? ¿Qué es la diferencia entre un estatuto y una ley? Y un mandamiento. O una Torah, una instrucción. Pues el hok, que se traduce aquí como decreto. Hok. Es en hebreo. De hukim, en el plural. ¿Verdad? Eso viene a revelarnos aquellos mandamientos que eran rituales y que no tenían explicación. Simplemente había que hacerlos. Vamos, el mandamiento de la cómo limpiar, cómo purificar los que se contaminaban de muerto. El mandamiento de matar una vaca alazana, una vaca roja, quemarla con todo el cuero y con todo estiércol y luego recoger las cenizas y mezclarlas con agua. Eso era un hok, era un decreto. O sea, lo hacían porque el Eterno lo mandó, pero realmente no sabían por qué, cómo eso podía limpiar y purificar a alguien que estaba contaminado de haber tocado un muerto. Amén. Vamos, el día de la expiación y cosas así. O sea, habían decretos que había que hacerlos porque se establecieron, Elohim los estableció y Israel tenía que cumplirlos. Las instrucciones claramente eran aquellos mandamientos donde se instruía al pueblo a cómo comportarse, a cómo convivir civilmente, moralmente, mandamientos de purificación y cosas así. Entonces todo eso él tenía que instruir. Y por otro lado venían los problemas. Cuando dos personas tenían problemas entre ellos, Moisés tenía que hacer de juez. Tenía que decir quién tenía razón y quién no tenía razón. Fíjense que en el caso de Yeshua el Mesías rehusó ser juez. Amén. Él ni instruyó en la ley y también rehusó ser juez. ¿Y por qué sabemos que rehusó ser juez? Porque una vez vino un hombre y le dijo, Señor, dile a mi hermano que parta la herencia conmigo. Y él le respondió, ¿y qué me ha puesto a mí de juez ante ustedes? ¿Verdad? Y lo que le dio fue una enseñanza de lo que era la avaricia, ¿verdad? Que mejor era tener misericordia y compartir, hacer el bien y no ser ávaros. Y todo lo que Yeshua enseñó, porque él no habló de mandamientos, porque él lo que quiso fue enseñar el espíritu del mandamiento. No es tanto lo que el mandamiento dice, sino que lo que significa, el por qué obedecer ese mandamiento, por qué Elohim dio ese mandamiento y para qué dio el mandamiento. Entonces cuando la gente se limita solamente a lo que es el mandamiento y lo obedece porque hay que obedecerlo, pero no lo obedece por fe ni entendiendo por qué debe hacerlo, claramente es obra muerta porque es mecánico. Hago porque tengo que hacer. Amén. Eso se me ordena hacer y eso hago. Amén. Pero Yeshua vino para que el pueblo tuviera que. Fíjese, cuando él habló de la ley, él le dijo al pueblo algo. Dice, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos,
no entraréis al reino de los cielos. Todos guardaban la Torá, los fariseos instruían la Torá, los escribas instruían la Torá, pero ¿por qué le dice al pueblo si vuestra justicia no es mayor que la de ellos? ¿Y qué justicia hay mayor que guardar los mandamientos? El espíritu con que yo hago las cosas, la sinceridad con que yo guardo el mandamiento, con que yo sirvo al Eterno. Porque yo puedo guardar el mandamiento, pero puedo hacerlo por hipocresía, puedo hacerlo con engaño, puedo hacerlo para mi propio interés. Y por eso la sinceridad es vital en la piedad. ¿Amén? Y por eso el Eterno busca gente piadosa. Amén. Luego dice aquí, volviendo aquí, dice: entonces el suegro de Moisés le dijo: no es bueno lo que tú haces. Y claramente le dijo: eso no es saludable para usted. Desfallecerás no solo tú, sino este pueblo que está contigo, porque el asunto es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. ¿Ven? Y aquí le dio la razón del peligro que estaba corriendo Moisés y todo el pueblo, de que si eso continuaba así, iban a fracasar todos. Amén. Porque Moisés claramente no iba a poder soportar esa presión todos los días, y el pueblo tampoco iba a soportar tener que esperar todo el día ahí para que le atendieran un caso. Amén. Porque venían desde la mañana hasta por la tarde. Y él lo hizo, fíjate bien, que lo hizo en el amor que le tenía a Moisés, en el aprecio que le tenía a Moisés. Porque el piadoso hace eso, o sea, cuando hacemos algo por el bien del prójimo, lo hacemos porque queremos el bien, no por criticar, no por juzgar, no por mostrar los errores, sino buscando que claramente las personas puedan ver el peligro, el riesgo que hay. Amén. A veces la gente se molesta porque, ¿usted quién es para que me juzgue? Porque lo ven es como un juicio, lo ven como una crítica. Pero a veces no ven que lo que tal vez se quiere hacer es mostrar que eso no va a llevar a nada bueno. Que esa actitud, que ese comportamiento al final no le va a llevar a nada bueno. Amén. Luego dice, el 19 dice: oye ahora mi voz, le aconseja a él, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Representa tú al pueblo ante Elohim y lleva tú los asuntos ante Elohim. ¿Verdad? Y amonéstalos con los estatutos y las leyes y hazles saber el camino en que deben andar y la obra en que deben hacer. O sea, ¿qué carga le iba a quitar Yetro a Moisés con este consejo? El tener que ser juez. Tú dedícate a la enseñanza, a instruir en los Jukim y en la Torah, en la instrucción del Eterno. ¿Qué es lo que el Eterno demanda y quiere para que ellos obedezcan? Amén. Y deja los asuntos de juicios para otros, ¿verdad? Y luego le dice: oye ahora mi voz, te aconsejaré. Perdón, el 20 dice: y amonéstalos con los estatutos y leyes. El 21: pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres ¿qué? Veraces. ¿Qué significa veraces? Que sean sinceros, que sean honestos, que sean íntegros. Dice: aborrecedores del lucro, porque claramente la insinceridad es cuando tú haces algo por un interés. Yo quiero que me nombren porque es que ahí tengo esta oportunidad para ganar algo, para hacer algo, o para mostrarme, para demostrar que yo soy, o para adquirir alguna gloria o alguna. Entonces, cualquier interés que haya, ya no hay sinceridad en eso, ya no hay veracidad en eso. Amén. Y una de las cosas que Elohim quiere, y por eso es que una de las cosas que mucha gente está pecando, es que no somos sinceros con Elohim, no somos sinceros con el Padre. Hay mucha gente que está usando el Evangelio con intenciones oscuras, con intereses personales. Amén. Sea de dinero, sea de gloria, sea de posición, sea de lo que sea. Y cuando yo no soy sincero con Elohim, claramente yo mismo me estoy engañando primeramente, y el Eterno sabe que yo soy un mentiroso, ¿verdad? Sabe que todo lo que hago para Él lo hago por pura vanagloria. Que fue lo mismo que Dios me decía a los judíos, ¿verdad? Ustedes buscan la gloria los unos de los otros. Cuando se sientan en las primeras bancas, cuando hacen sus vestidos como bien vistosos para que la gente los vea, todo eso era parte de que
no había sinceridad en ello. El problema de los judíos en los tiempos de Yeshua era que no hubo sinceridad, no eran piadosos de corazón. Amén. Pero el pueblo que estaba en pecado, el pueblo que estaba en su mundo, cuando vieron la luz claramente, reconocieron su pecado, reconocieron el mal que estaban cometiendo y decidieron entonces, cuando oyeron, porque recuerda, el piadoso viene, ¿por qué? Por el oír. Hay quien oye y no viene, pero hay quien oye y viene. Hay quien le gusta oír, pero no cambia, no viene. Y se queda toda la vida oyendo y nunca aprende. ¿Por qué? Porque en su corazón, en su espíritu, no hay intención de buscar, de obedecer. Amén. Entonces, y tristemente, usted le puede hablar a una persona y le habla y le explica, pero en realidad esa persona, aunque tiene la cordialidad y la formalidad de oírte por respeto y por lo que sea, en realidad él no quiere oír. Amén. Y es triste porque al final, pues no es para con uno. A uno, pues, qué cordialidad, que nada, pues si no quieres oír, no oiga, ¿para qué me vas a perder el tiempo? ¿Verdad? Porque si no quieres oír, ¿para qué respeto ni qué nada? Pues no quieres oír, es mejor saber que no te quieres oír, a que me hagas perder un montón de tiempo y al final no vas a querer obedecer. Amén. Entonces dice que y ponlos 21, amonéstalos con los estatutos y las leyes, hazles saber el camino que deben andar y la obra que deben hacer, pero escoge tú mismo entre el pueblo de hombres de valor, temerosos de Elohim, hombres veraces, aborrecedores del lucro, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 10. Amén. Recuerden que el Eterno, el Padre, está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y verdad. El Padre quiere hombres que realmente sean sinceros con ellos mismos, sinceros para con Él, sinceros para con el Evangelio, que no sean de doble ánimo y que no finjan, que no sean hipócritas. Amén. El 22 dice: y juzguen así el pueblo en todo tiempo, y sucederá que todo asunto grave o grande, gadol, lo traerán a ti, pero todo asunto pequeño, catán, lo juzgarán ellos. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Amén. Entonces, claramente todo eso le iba a ayudar a Moisés a poder concentrarse en lo que realmente debía concentrarse, que era la instrucción. Amén. Si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, fíjese bien lo importante que es esto. Él no le dice, hazlo porque yo te lo estoy ordenando. Solamente recibe el consejo y consúltalo con el Eterno. Y si realmente el Eterno está envuelto en esto, que yo te dé este consejo, pues entonces ponlo por obra. Amén. Dice, y si haces tal cosa y Elohim así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. Fíjense bien que aquí hay un principio bien importante para nosotros. A veces uno va a pedir consejo a líderes, porque uno los considera que son líderes y que tienen sabiduría o que tienen palabra del Eterno. Pero aun cuando uno le pida un consejo a un líder, a una persona que usted crea que es espiritual, lo que es, usted reciba el consejo, pero también vaya y ore. Y pregunte al Eterno si ese consejo realmente viene de parte de Él. Amén. Porque recuerde lo que dice el dicho, uno, o como dice por ahí el dicho, sí. ¿Cómo es? Caras se ven, pero corazones, ¿quién sabe? Amén. Y todos somos humanos. Amén. Y todos estamos luchando en este camino, por limpiarnos y ser mejores cada día. Amén. Así que hay que pedir consejo, pero también hay que confirmarlo con el Eterno. Amén. Tomarse el tiempo para confirmarlo con Él. Amén. Luego dice que y obedeció Moisés, y aquí la palabra obedeció es la misma palabra que empieza el capítulo, que dice, escuchó Yetro, oyó también Moisés. Amén. Y oyó, ¿y qué hizo? Dice, y obedeció, o sea que puso
hizo lo que el suegro le estaba aconsejando. Dice Moisés a la voz de su suegro e hizo todo lo que le dijo. Pero una vez más es el que tiene oído. Como dice el Evangelio, porque la fe viene ¿por qué? Por el oír. Todo comienza por el oír. Y el que tiene oído para el oír va a venir a él. Porque el Mesías dijo, nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Todos serán enseñados por mi Padre. Amén. O sea que antes de uno venir es necesario oír. Y el oír es lo que me tiene que mover a mí a venir. Pero hay gente que no viene por el oír, hay gente que viene es por la necesidad. Amén. No le hablamos a la gente, sino que le ofrecemos solución de problemas. Pero no le hablamos el Evangelio. No le decimos el mensaje. Y la gente viene porque le estamos prometiendo de que el Elohim nuestro es poderoso para sanarlo, para liberarlo, que es cierto. Pero que Elohim quiere que tú vengas es porque oíste el mensaje y quieres su salvación. Quieres lo que Él te promete. No solamente ser sano o ser ayudado en una situación y mañana volverte atrás porque no te interesa. Y entonces la gente que los trae quedan todos mal geniados y amargados porque mire, lo traje y ahora malagradecido se fue y no volvió. Amén. Porque realmente no vinieron porque quisieron, sino que los trajeron. Amén. Luego dice que y hay quienes se les trae y oyen y claramente siguen buscando. Amén. Oh, amén. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabezas sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de decenas, o sea, de 10, que de ahí viene diciembre, ¿verdad? Diciembre es 10, no 12avo. Amén. Y luego dice, que tenga oídos que oiga. 26. Y si hay un 10, quiere decir que aún faltan 2 más, ¿verdad? Y jefes de decenas para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Despidió a Moisés a su pueblo, es la misma palabra que se usa cuando dice que la hija de Yetro con sus hijos también fue enviada a él. Y la palabra Shalía, que es la palabra que se usa para mensajero, alguien que se envía para algo. Amén. Que lleva un mensaje, que va a hacer una tarea. Terminamos allí, mi hermano, algo que realmente cuando estudiaba este texto, pues hasta que el Señor realmente no me trajo lo que era el punto principal de esta historia, y lo que el Señor puso en mi corazón es esto. La sinceridad es vital. La característica de un verdadero y de un hombre piadoso es ser sincero consigo mismo. Recuerde, uno mismo se puede engañar y no hay peor engaño que el que uno mismo se hace, porque sabes que te estás engañando, estás buscando cómo justificar eso, pero no tendrás paz. Y una cosa que tiene la persona que no es sincera consigo mismo es que jamás va a tener paz, porque ¿cómo va a tener paz algo que se engaña a sí mismo? Y si somos insinceros para con Elohim, peor, porque no tendremos paz para con él. Amén. Porque sabemos que estamos ¿qué? Mintiéndole, tratando de engañarle, tratando de fingirle. Amén. Tratando de usarle. Y si no tenemos sinceridad para con nuestro prójimo, entonces tampoco tendremos paz con nuestro prójimo, porque siempre estaremos actuando con hipocresía con nuestro prójimo. Amén. Así que el Señor nos ayude, mis hermanos. La Escritura está llena de hombres y mujeres piadosos, y todas ellas tenían esa característica. El piadoso, ¿qué es lo que dice Kefas en su carta cuando dice al conocimiento hay que añadir, a la fe hay que añadir ¿qué? Virtud. Primero virtud. ¿Y qué es virtud? Una de ellas es ser sincero.
Amén, porque nosotros venimos del mundo aprendiendo a mentir, a engañar, a ser hipócrita. Eso es lo que el mundo nos enseña, ¿verdad? A veces hay que ser hipócrita en el trabajo, con los jefes, todo para poder mantenerse uno allí. ¿Amén? Pero cuando venimos al Evangelio, cuando venimos a la fe, hay que dejar eso allá afuera. Hay que limpiarnos de toda esa insinceridad, esa deshonestidad. Amén. Para realmente ser creíbles. No solamente para nosotros mismos primeramente. Amén. Y luego para con Elohim y para con el prójimo. Vamos a parar allí, mis hermanos. Vamos a orar primeramente. Y la oración. Sí. Padre Santo y Padre Bueno, bendito y alabado sea tu santo nombre. A ti damos gloria, a ti damos honra, a ti damos alabanza, porque tú eres nuestro Padre, nuestro Creador y nuestro Hacedor, nuestro Salvador y nuestro Redentor. Padre eterno, a ti venimos en esta hora, Señor, dándote gracias, primeramente por la palabra de hoy. Padre eterno, permítenos, Señor, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento. Permítenos atesorar este conocimiento y entendimiento que nos das en este día. Ayúdanos, Señor, a liberarnos de todo engaño, de toda confusión, de toda insinceridad de nuestras vidas, y ayúdanos sobre todas las cosas a ser fieles y a ser sinceros y honestos para contigo, para con nuestro prójimo. Ayúdanos a limpiarnos de toda contaminación, Señor, que puede contaminar nuestras vidas, tanto espiritualmente como carnalmente. Y Padre amado, reconociendo, Señor, que tú eres bueno y misericordioso y benigno, te pedimos, Señor, por todos aquellos que hoy están en necesidad. Primeramente por los que oirán esta palabra, Señor, para que seas tú ministrando sus vidas, poniendo en ellos no solamente, Señor, el conocimiento, sino también el querer como el hacer, el espíritu, para venir a ti, para buscar más de ti, para amar tu palabra y tu verdad. Y así, Señor, te pedimos por los que están en necesidad, tanto espiritual como física, por los que están enfermos, Padre eterno, que seas tú trayendo sanidad, restauración, liberación a las vidas de aquellas personas que están afligidas en sus cuerpos, Señor. Te pido por aquella persona que en el hospital conoció a mi hija, Padre eterno. Padre amado, ten misericordia de este varón, Padre eterno. Y Padre amado, si es el tiempo de partir, Padre amado, líbralo, Señor, de tanto sufrimiento y aún más, Señor, de esa incapacidad de poder aún sentir, Padre eterno. Padre amado, ten misericordia de él, ten misericordia de su familia y de todo aquel, Señor, que hoy está, Señor, en una aflicción muy grande, Padre eterno. Que tu misericordia con los que tienen problemas, que tienen necesidades, ayúdales, Padre eterno, con el pobre, con el huérfano, con la viuda, con el desamparado, con el que sufre violencia, por tus siervos y tu pueblo, Señor, que son perseguidos en aquellos países, Señor, donde hay persecución para la fe, Padre eterno. Que tu misericordia, que están presos, que están a punto de perder la vida, que tu misericordia sea con ellos, Padre eterno. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Padre eterno. Amén, Señor. Aleluya.